Bien, estamos hablando de soberanía y dominio. La Biblia nos dice que Dios es soberano. ¿Dice así la Biblia? Sí, es soberano. Soberano. Quiere decir que el poder es absoluto. Dios tiene el poder absoluto sobre toda la creación. En su reino, Él es el rey con poder y autoridad absoluta. Nadie más tiene poder absoluto. Ahora la palabra soberanía significa poder supremo, posesión más alto de poder y incontrolable poder. Nadie lo puede controlar, nadie. De eso hemos hablado la semana pasada y ahora vamos a orar. Bien, tomemos nuestras Biblias en alto y vamos a orar. Dios mío, te doy gracias por tu palabra. Yo encuentro sabiduría cada vez que leo tu palabra, cada vez que la escucho. Encuentro dirección, mi Señor. Te doy gracias. Por eso hoy dispongo mi corazón, mi mente y mi cuerpo para recibir con alegría y con fe tu bendita palabra. Gracias, mi Señor. Oro en el nombre de Jesús y decimos todos, amén, amén. Muy bien, entonces la palabra soberanía, de acuerdo al diccionario Webster, dice poder supremo, posesión del más alto poder o incontrolable poder. Nadie puede ir por encima de Dios y empezar a controlarlo. Y me dirán ustedes, sí, pero Jesús nos delegó poder. Por supuesto que sí. Por Lucas 10, 19, ¿no? Sí, Dios nos ha delegado poder, pero es así de poder. Comparado con el poder que Él tiene. Ningún ser humano tiene poder absoluto. Ningún rey, ningún padre de familia, ningún alcalde, ningún presidente, ningún primer ministro tienen poder absoluto sobre el pueblo. Esto es muy importante porque muchas veces se lee obedeced a vuestros padres, obedeced a vuestros pastores, obedeced a vuestras autoridades. Ahora tengo que obedecer en todo lo que digan. Eso no dice la Biblia, porque solamente Dios tiene autoridad absoluta. A Él le obedecemos al 100%, pero si alguna clase de autoridad en la cual Dios ha delegado parte de poder, entonces lo que diga esa persona en autoridad hay que compararlo con la palabra de Dios. Porque por obedecer a la autoridad delegada, podría ofenderse gravemente a la autoridad suprema. ¿Me estoy explicando? Entonces, nuestra obediencia absoluta es a Dios, a Dios, a Dios y a nadie más. Porque los padres podemos equivocarnos. Los pastores podemos decir algo que no es bíblico. ¿O no? De poder se puede. Entonces, por eso es tan importante que cada uno lea su Biblia entera para que siempre diga, ¿en qué versículo, dónde está eso que me está diciendo? Entonces, ya. Entonces la cosa es clara. Tengo que obedecer. ¿Es así o no? Bien. Estábamos viendo algunos
algunas formas de tiranías en los gobiernos civiles, los gobiernos de las naciones. Y terminamos viendo el pasaje de Apocalipsis 13:15, cuando nos dice la Biblia que habrá un tiempo antes del fin donde se levantará una persona, un hombre que gobernará el mundo entero. Hacia eso estamos andando, hacia eso están yendo las naciones de la tierra, alineándose porque hay planes concretos de establecer un gobierno global. Y de ese gobierno global, o de esa idea de gobierno global, surgirá lo que nos dice Apocalipsis 14, 1 al 5. Yo creo todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Ustedes? Sí. Una de las razones por las que creo, hay muchas, pero una de ellas es que las profecías de la Biblia siempre se han cumplido, siempre. Y en Apocalipsis y en Daniel y en otros pasajes de la Biblia hay todavía profecías que no se han cumplido. Y este pasaje de la Biblia en Apocalipsis es una profecía por cumplirse. Y nos habla del momento en que los hombres y las mujeres de todas las naciones traerán a Dios las riquezas de las naciones. Pero antes de que eso ocurra, en Apocalipsis 13:15, habrá el gobierno del anticristo o de la bestia, y este va a hacer que hombres y mujeres, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, como signo de que me pertenece, esa vida es mía. Será un gobierno totalitario y nadie podrá comprar ni vender si es que no tiene la marca de la bestia. El 666. ¿Será mejor? ¿Cuántos padres de familia hay aquí? ¿Cuántos abuelos? ¿Sí? Bien. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos y a nuestros nietos de lo que va a suceder. Y enseñarles la palabra de Dios, asegurándonos que ellos tengan un conocimiento de la Biblia, de tal manera que cuando llegue este momento, ellos sepan ser fieles al Señor, sellados como su propiedad. Pero desde el momento que yo me convertí a Cristo, yo tengo el sello del Espíritu Santo. ¿Alguien más? Y mi nombre fue escrito en el libro de la vida, allá en el cielo. No quiero que mi nombre sea borrado. Por lo tanto, tengo que tener fidelidad y lealtad a mi Señor a lo largo de toda mi vida. Los que se hagan sellar habrán fallado a la fidelidad y lealtad del Dios vivo. Una muestra de los fieles en los primeros siglos de la iglesia cristiana, la iglesia que nace en el libro de los Hechos, la marca era si los habían matado por Cristo o no. Hubo un tiempo que el emperador romano impuso un certificado a aquellos que habían adorado ídolos y le daban certificado. A todo aquel que no tuviera certificado y alguien lo acusara, lo mataban. Hubo cristianos que adoraron ídolos, tuvieron su certificado y después decían, es que ya me arrepentí. Cuidado que a Dios no se le puede tomar el pelo ni engañarlo. Y hubo una gran controversia en ese tiempo en cuanto si se debía de recibir otra vez en las iglesias a aquellos que habían adorado a ídolos para tener su certificado y no los mataran.
Hubo pastores que no los recibieron más. Hubo momentos también en que cristianos compraron el certificado. No adoraron a ídolos, pero compraron el certificado. Tenían dinero para comprarlo, lo compraron. Y por cuanto lo compraron, no fueron muertos como otros que fueron comidos juntamente con sus niños, fueron comidos por leones o quemados vivos o aserrados y todo ello. La lealtad a Dios y la fidelidad a Dios es con algo que no podemos jugar, porque nos jugamos la vida eterna con ello. El que se selle será de la bestia, el que se deje sellar, y el que no se deje sellar seguirá siendo de Cristo. Sí, es para pensarlo, ¿no? Esto es para cristianos fuertes, leales. Por eso es que nos esforzamos tanto diciéndoles que estudien la palabra de Dios, que alimenten su espíritu, porque va a depender de su espíritu y de su fuerza de voluntad en momentos como este para decir yo no me dejo sellar. Entonces no puedes comprar alimentos, entonces me muero. No hay más. ¿Para qué quiero la vida traicionando a Cristo? ¿Para qué quiero yo vivir si es que lo he dejado? ¿Para qué quiero vivir más si sé que voy al infierno? Prefiero morirme de hambre que me coman los leones o cualquier cosa. Fuertes, firmes, con una fe férrea, inquebrantable. Eso va a requerir los últimos tiempos. Y por todas las señales que estamos viendo, Dios mío, no solamente señales que podemos palpar en nuestra nación, sino en otras naciones. Hay una gran crisis en el mundo. Sí, los sellados serán propiedad de la bestia, del anticristo, serán su propiedad, harán todo lo que este gobernante diga y habrán perdido su salvación. Cuando hablamos de soberanía, hablamos también del gobierno final de la tierra, ¿no es cierto? En este pasaje de Apocalipsis 13. Este hombre se va a levantar retando a Dios, desafiando a Dios, desafiando su soberanía. Y a lo largo de la Biblia tenemos héroes que se enfrentaron a esos momentos en que gobernantes desafiaron la soberanía de Dios, queriendo obligarlos a hacer cosas que ellos no querían hacer. Ahora miren, siempre han existido gobernantes así. Escuchen atentamente. Negar la soberanía de Dios no destruye la realidad de su soberanía. Que un ser humano, 2, 10,000, 100,000 millones, nieguen la soberanía de Dios, no destruye la realidad de su soberanía. Es decir, así el mundo entero se levantara contra Dios desafiándolo, aún su poder sería absoluto. Esto es muy importante. Cuidado, padres, cuidado los que están en autoridad, cuidado todos nosotros de desafiar la soberanía de Dios. Negar la existencia de Dios no causa que deje de existir o que deje de ser. Él es el gran yo soy. Hay ateos que dicen no hay Dios. Que lo digan, que lo crean,
no significa que entonces Dios está en peligro. No, la realidad de su existencia y de que es el gran yo soy, eso no va a cambiar nunca. Así todo el mundo dijera, Dios no existe. Así que lo digan algunas personas, allá ellos. Pero yo no solamente creo que existe, sino sé que existe, que es real. Y que Él obra soberanamente en este planeta. En el siglo VI, antes de Cristo, en sus libros corresponde al libro de Daniel, el ejército del rey Nabucodonosor invadió Israel y tomaron la ciudad de Jerusalén. ¿Qué había en la ciudad de Jerusalén que era tan valioso, tan preciado? ¿Qué había? El templo de Jerusalén. La presencia de Dios en el lugar santísimo, allí en el arca del pacto. Era lo más valioso que tenía Israel. Pues ese ejército invadió Jerusalén, destruyó el templo y se llevaron los utensilios del templo de Dios a Babilonia. Y el rey Nabucodonosor los hizo poner en el templo de su Dios con minúscula. Otra cosa que hicieron fue llevar cautivos a los judíos y llevarlos a Babilonia como esclavos. Entre ellos se llevaron a los jóvenes también y separaron a, vamos a decir, a los jóvenes, a los mejores jóvenes. Eran 4, Daniel y sus 3 amigos. ¿Por qué se los llevaron al palacio? ¿Para honrarlos? No, de ninguna manera. Los llevaron para que estuvieran al servicio del rey. Y quiero que vean el patrón con el gobierno de la bestia. Se los llevaron. El rey, que era victorioso, se llevaba a esas personas para tenerlas a su servicio como esclavos. Ahora Daniel y sus amigos, y Daniel era uno de los príncipes, estaban al servicio del rey. En Daniel 1:7 dice, Daniel 1:7, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, del linaje real, Judá. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Miren ustedes, se los llevaron. Y dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Les cambiaron de nombre en Babilonia. A Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Les cambiaron el nombre. ¿Por qué les cambiaron el nombre? El nombre tiene que hacer con nuestra identidad, ¿no es cierto? Nuestra identidad. A estos jóvenes, pues los llevaron y les pusieron esos nombres. ¿Por qué? ¿Alguien quiere saber por qué? Escúchenme, Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Ananías significa Jehová me ha favorecido. Misael significa ¿quién es quien Dios es? ¿Quién es quien Dios es? En otras palabras, no hay otro como mi Dios. Azarías significa
Jehová me ha ayudado. Es por esa razón que les cambiaron el nombre. Y les pusieron nombres que tenían que hacer con sus dioses. Es mi propiedad y ahora yo gobierno sobre ellos, ejerzo mi poder sobre ellos y les cambio la identidad. Ese es el sello de la bestia. Ahora es mío. Ahora tiene un sello mío. Me pertenece. Ahora yo lo gobierno. Ahora yo lo domino. Igual estaba haciendo Nabucodonosor. ¿Alguien quiere ser dominado por el diablo? No, gracias. Yo tampoco, ni hablar. Pero eso es lo que está en juego. Los cristianos que fueron y adoraron ídolos no tuvieron idea de lo que estaban haciendo. Están pasándose a las filas del enemigo y quizás ni cuenta se dieron. Los que compraron el certificado creyeron que con eso ya estaban bien. Cuidado, tenemos que prepararnos para momentos así. Desde hace ya muchos meses, desde el año pasado y quizás antes, hemos estado hablando de alineamiento, que estos son tiempos de alineamiento. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás, Daniel? ¿Con quién estás, Ananías, Misael y Azarías? ¿Con quién estás? Escuchen, Daniel tomó una decisión. En Daniel 1:6 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Miren la intervención sobrenatural del Señor. Fue Dios el que le dio favor delante del jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo, mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. En otras palabras, ahora comes lo que yo te digo y vas a tomar lo que yo te voy a dar. ¿Me siguen? ¿Algunos de ustedes les gustaría vivir así? A ver, ¿qué harían? Te ofrecen los deliciosos platos y comidas de la mesa del rey. ¡Uy, qué rico! Arroz con pato, lomo saltado. Yo no sé qué tanta comida habría allí. Causa rellena, ceviche mixto, jalea. ¡Wow! Con pay de limón. Y suspiro a la limeña. Mazamorra morada y arroz con leche. ¡Wow! Y Daniel había dicho, no voy a comer de esa comida. Y le dice, ¿dónde nos quedamos? Temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros pálidos, más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza, es decir, me van a matar, le dice, me van a matar. Y propone Daniel, mira, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Por 10 días vamos a comer legumbres y agua de beber. Y luego compara los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues. Cuando ellos consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de
ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por supuesto, ya lo habían llevado prisionero a ellos. Los 4 estaban prisioneros. Los 4 no podían irse del palacio. Hay cosas que no podemos hacer, que nos son imposibles. Ellos no podían cambiar eso. Pero Daniel se dio cuenta, yo no me voy a dejar gobernar por este rey. Me puede tener acá encerrado, me puede hacer que acá yo le limpie los pisos, puede hacer todo eso, pero no me puede dar de comer a la fuerza. No habían descubierto las ondas, que después se alimentan por la nariz, es horrible, ¿no? Pero bueno. No voy a comer ni voy a tomar lo que diga el rey, pero lo hizo con sabiduría y con favor de Dios. Di conmigo, favor de Dios. Aleluya. Nabucodonosor nunca tuvo soberanía sobre estos 4 muchachos. Nunca tuvo la soberanía ni el dominio. No lo tuvo. Más adelante, cuando venían los enemigos de los judíos en la corte a hablar al rey mal de ellos, le dijeron al rey, da un decreto supremo de que todos se arrodillen cuando suenan los instrumentos, se arrodillen delante de la estatua que tú has mandado a construir, oh rey. Todos sobones, ¿no? Ayayeros. Entonces el rey le pareció bien, voy a dar ese decreto supremo, tremenda estatua. Y vienen y les dicen a los 3 muchachos, Daniel no estaba en esa oportunidad, y entonces les dice que han visto, van estos hombres a donde el rey a decirle que no se arrodillan. Entonces los manda a traer, arrodíllense delante de la estatua, su majestad el rey. No vamos a arrodillarnos, porque nuestro Dios nos puede librar del fuego, pero aún que no lo hiciere, no nos arrodillaremos. Sonaron los instrumentos y ellos no se arrodillaron. Láncenlos al horno de fuego ardiendo. Y ya les habían enseñado el horno y dijeron, no, vamos a arrodillarnos. Y no se arrodillaron. Los lanzaron y el rey miraba de afuera. Y entre las llamas dice, ¿no eran 3 los que lanzaron? Sí, su majestad. Yo veo 4 hombres que están caminando en el fuego. Están caminando en el fuego. Sáquenlos. Los sacaron a los 3 y no tenían ni un pelito quemado. El rey se quedó asombrado, asombrado. Es grande su Dios, es grande su Dios. Otra vez, ya no el rey de Babilonia, le mandó un decreto supremo también, que estos ayayeros le aconsejaron, que cuando sonara a un instrumento musical, no iban a orar a ningún otro Dios, sino al ídolo del rey. No iban a orar por 3 días. No van a orar. Daniel abría la ventana de su habitación en palacio, como todos los días, y se arrodillaba a orar al Señor de señores. Lo mandaron a traer y le dijeron, ¿tú has orado a tu Dios? Sí, su majestad. Lo he prohibido. Yo oro todos los días. Y lo hicieron pasar una noche en el foso con leones hambrientos. Lo tiraron a un hoyo inmenso en la tierra, ahí con los leones hambrientos, para que se lo coman. Al día siguiente sale el rey
y pregunta, Daniel, Daniel, ¿te ha podido salvar tu Dios? Sí, su majestad, estoy bien, he dormido muy bien y los leones también. Ese es el Dios que adoramos. Gloria al Señor. Así que no deben de sorprendernos las cosas que ocurren, porque siempre han pasado, siempre han pasado. Dios siempre salva. Dios siempre salva. Y si no me salva es porque me quiere llevar. Con Él, di con Él, con Jesús, me voy con Jesús. Así iban los mártires al circo romano. Así iban cuando los llevaban. ¿Acaso no murió así Esteban? No prediques en el nombre de Jesús. Juzguen ustedes si es que es justo obedecerles a ustedes antes que al Dios Supremo. No es justo, no está bien obedecer a alguien más por encima de obedecer a Dios. No me voy a dejar dominar por el diablo. Lo está haciendo. Tenemos un Nabucodonosor como presidente. ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? Ponernos a llorar. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero si oramos 3 días en los parques, hemos ido a orar. ¿Cuántos de ustedes fueron a orar a los parques? Gloria a Dios. ¿Quién dijo hay que seguir? Dios, sí. ¿Quién más dice hay que seguir? Bueno, nos han dicho que en 6 meses, antes de fin de año, van a hacer esto. Miren, el anterior presidente se metió con Dios. Se metió con Dios. Se metió con la soberanía de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Ahora qué va a pasar con este? A ver, iglesia, oremos en nuestras casas, oremos en nuestras casas. Y vamos a pedir dirección a Dios porque Él nos dará dirección para estos meses. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resistir a esto? Con armas espirituales. Con armas espirituales. Dios nos guiará con sabiduría. Yo felicito a los padres que están haciendo escuela en casa, porque sus hijos no están siendo contaminados con estas ideologías. No están siendo contaminados porque los mismos padres están educando a sus hijos. Los que están yendo al colegio, da mucha pena, pero los están contaminando horriblemente. Eso va a cambiar el curso de sus vidas. Desde muy pequeñitos tienen que luchar con cosas que ni siquiera entienden del todo. Mandar a una criatura para que le enseñen, pagar, para que le enseñen al niño de 3 años a conocer su cuerpo, a tocarlo, para que tenga buena identidad. Dios mío, esa es una manipulación asquerosa, horrenda. Da ganas hasta de devolver, de pensar en eso. Les enseñan a masturbarse. Dios mío, ¿a qué edad supe yo o comprendí lo que podía ser masturbarse? Ya yo era mayor de edad, jamás en mi vida había escuchado de semejante cosa. Nunca había escuchado una cosa así. Así crecíamos antes. Así crecíamos antes. Con inocencia, con no conocer cosas que no era tiempo que conociéramos. Tengan cuidado, padres, que está aumentando mucho la pornografía infantil. Teniendo así abierto el mundo ante sus ojos en una pantalla a través del internet, cada vez hay más niños y niñas siendo esclavizados
bajo el dominio del diablo por la pornografía. La pornografía es tan peligrosa como las drogas, causa adicción y llega al cerebro tan rápido se producen y tan fuertes dosis de químicos que dañan al cerebro. Porque la pornografía produce algo que no es natural. Si no lo sabían, se los estoy diciendo. No importa lo que tengamos que enfrentar. El diablo siempre ha querido dominar a los seres humanos y poner su trono al lado del trono de Dios. ¿Creen que alguna vez lo vaya a conseguir? No lo va a conseguir jamás, porque ya está derrotado. Ya es un vencido. Y su futuro es el lago de fuego y azufre. Eso le vas a recordar al diablo si te recuerda tu pasado. Sí, que mi pasado, yo ya soy una nueva criatura. Yo te digo a ti tu futuro. Acá dice que te vas al lago de fuego y azufre. No interesa lo que tengamos que enfrentar, pero eso es lo que Él quiere hacer con el pueblo peruano, sobre todo con los adolescentes y niños. Ha puesto la mira en ellos. Piensa en tus hijos, en tus sobrinos, en tus nietos, en ellos ha puesto el blanco para darle allí, para que le adoren. Pero volvamos a Nabucodonosor. Daniel 4:30. Su reino creció, el reino de Nabucodonosor floreció, prosperó, y dice en el versículo 30, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. El juicio y la sentencia de Dios fueran inmediatas. Tanto así, era como un loco, como pastando, como un buey, como ganado. Así se volvió en ese instante, hasta que pasaron 7 tiempos. Su hijo mayor tuvo que asumir el poder del reino y gobernar. El juicio y la sentencia inmediatas. Escúchenme atentamente. La esfera del gobierno civil está bajo la soberanía de Dios. La esfera del gobierno civil está bajo la soberanía de Dios. Quiere decir que nuestro gobierno civil presidido por el presidente está bajo la soberanía de Dios. No puede
gobernar dando las leyes que se le ocurren. No puede hacerlo porque está metiéndose con el Todopoderoso. Luego, cuando se cumplieron esos tiempos, dice en el versículo 34, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Dios le devolvió su razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Dios en su gran misericordia le dio oportunidad a Nabucodonosor de recuperar su razón y ya en sus cabales alabó y glorificó el nombre de Dios. En la historia podemos ver, en la Biblia nomás, pero en la historia de las naciones podemos ver que siempre han habido tiranos, siempre han habido gobiernos totalitarios, déspotas, dictadores, personas malvadas que se enseñorearon de pueblos que por allí hasta mueren de hambre a causa del mal gobierno. Debemos saber lo siguiente: lo que sea lo que el mundo disfruta de libertades civiles y religiosas, las goza gracias al cristianismo. Lo que sea que el mundo disfruta de libertades civiles y religiosas, las goza gracias al cristianismo. Antes del cristianismo no hubo libertades civiles ni religiosas. No hubo esas libertades. Las libertades han venido del cristianismo. No hubo los derechos humanos que hay ahora. Esos derechos provienen de la palabra de Dios, provienen del cristianismo. Y el progreso que causan estas libertades, de verdadera libertad. Las libertades bíblicas son de verdadera libertad. Las goza gracias al cristianismo. La libertad de estar aquí, hoy día, 29 de julio del 2018, alimentándonos de la palabra de Dios, nos viene del cristianismo. En nuestro himno nacional y en la Constitución Política del Perú, habla del Dios de la Biblia. Habla del Dios de la Biblia y el deseo de honrarle. Y el progreso que causan estas libertades de verdadera libertad dependen del progreso del cristianismo. Esta conclusión, como iglesia, la tenemos que tener muy clara. La conclusión es cuál es el rol de la iglesia en el Perú. ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Cuál es nuestro rol para generar una transformación, para que el reino de Dios se establezca en nuestra nación? ¿Qué tengo que hacer yo? Tenemos que predicar el evangelio y hacer discípulos como nunca antes lo hemos hecho. Tenemos que darnos cuenta que es todo esto, son últimos tiempos. Discipular a las personas para que sean verdaderos discípulos de Cristo. Necesitamos orar, venga tu reino, oh Dios, venga tu reino a mi hogar. Queremos estar bajo tu dominio, queremos estar bajo tu soberanía, queremos obedecerte, Dios mío. Padres de familia, reúnan a la familia, escuchen estas dos prédicas y pregunten a sus hijos a quién quieren obedecer ustedes, ¿al diablo o a Dios?
¿A quién queremos obedecer? Padres, tengan un servicio con sus hijos para tomar decisiones importantes. No olvidemos que la iglesia somos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Y lo que hemos hablado es la verdad, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Qué dice la iglesia? Gloria al Señor. Seamos los Danieles de este tiempo. Seamos los Danieles de este tiempo. Los Estebanes de este tiempo. Los Pedros, los Pablos de este tiempo. Seamos como la reina Esther en su tiempo. Siempre ha habido persecución. Siempre ha habido caras largas. Siempre ha habido que nos digan cosas feas, que nos quiten el saludo. Recuerdo que mi mamá una vez me dijo cuando recién me convertí, ya no eres mi hija. ¿Que lloré? Claro que lloré, pero leí en la Biblia que dice dichosos los que son perseguidos por causa de mi nombre. Y decidí amar más a Jesús que a mi mamá. Y así es que he llegado 38 años siendo cristiana, tomando decisiones. Cada uno de nosotros tomará decisiones. ¿Queremos orar por esto? Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque nos alimenta, nos fortalece. Gracias porque tu Santo Espíritu nos da claridad para entender y comprender los tiempos que vivimos. Gracias, mi Señor, porque tenemos la voluntad de entender las cosas que tú quieres que entendamos en este tiempo. Ayúdanos, oh Dios, de no apartarnos de la Biblia, de no separarnos de tu palabra. Ayúdanos a leerla todos los días y ayúdanos a ponerla en contexto de nuestra realidad, de nuestro presente. Ayúdanos, oh Señor, a comprender que somos tu iglesia de este tiempo. Así como hubo la iglesia primitiva, la iglesia que se enfrentó al darwinismo y al materialismo, la iglesia que no supo responder, ¿sabremos responder nosotros? Ayúdanos porque queremos responder a la altura de las circunstancias. Ser esos soldados de Cristo y militar como tú nos has mandado a militar en tu ejército, mi Señor. Ayúdanos, Dios mío. Queremos honrarte, Señor, honrarte con nuestras decisiones y nuestra obediencia a ti sea férrea. Sea férrea, nuestra fe inconmovible, mi Señor, y nuestra esperanza con absoluta seguridad, porque tenemos esperanza de gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, mi Señor. Gracias, bendito Dios. Nosotros queremos presentarnos delante de ti al final como hijos tuyos, mi Señor, como pueblo tuyo, porque somos el pueblo de Dios, como pueblo tuyo, mi Señor. Queremos honrarte y alabarte. No queremos el dominio del diablo sobre nuestras vidas, ni sobre nuestras familias, ni sobre nuestra nación. En el nombre de Jesús declaramos que seremos fieles a ti, que seremos leales a ti, que seremos fuertes y proclamaremos la verdad, porque tú dijiste que la verdad nos hará libres, libres, mi Señor. Somos libres por causa tuya, somos libres porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. Alabado seas por siempre, dilo conmigo, alabado seas por siempre. Te alabamos y te adoramos, mi Señor, porque somos tu pueblo. Aleluya, bendito Dios. Y mi decisión es firme
y con la ayuda del Señor yo la cumpliré. Yo he decidido seguir a Cristo, no importa lo que pase, no importan los decretos, no importan las políticas de Estado en la nación, no importa, yo seguiré a Cristo. Y a los que nos visitan por primera vez, quiero contarles lo siguiente. A mí me asombró mucho cuando leí el Evangelio de Juan en el capítulo 10, a partir del versículo 17, Juan 10, 17. Son palabras del Señor Jesús. Mire lo que dijo el Señor Jesús mucho antes que lo crucificaran. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder de ponerla y tengo poder de volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Quiere decir que ese bebé que nació de María, que era virgen, en Belén, nació para morir en la cruz del Calvario. Y él sabía que lo iban a matar. A mí no me enseñaron así cuando era niña, ni tampoco lo vi en ninguna de esas películas de vida, pasión y muerte del Señor Jesucristo. Nunca nadie me lo dijo que él sabía. Yo pensaba que pobrecito, como eran un montón contra él, no se pudo defender y lo mataron. Qué malos los judíos, qué malos los romanos, qué horror, lo mataron a Jesucristo. No es así la historia que nos cuenta el Evangelio. Él sabía que lo iban a matar y lo dijo varias veces antes de que ocurriera. Murió para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para que pudiéramos acceder al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús nunca mintió, es Dios hecho hombre. Yo creo todas sus palabras, se llama fe. Si hay la fe en tu corazón para creer que Jesús nació de una virgen y que es el único Hijo de Dios, que vino para morir en la cruz del Calvario y recibir el castigo que mereces por tus pecados, y crees que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y quieres que hoy Él quite tu pecado, lo borre por completo y te perdone de tal manera que tus cuentas estén arregladas con Él, Él sea tu único Salvador. Entonces ora conmigo, inclina tu rostro, cierra tus ojos, para que sea entre ti y el Señor, nada te distraiga, y ora conmigo en voz alta, por favor. Dios mío, me acerco a ti para pedirte perdón, porque te he ofendido muchas veces. Reconozco, Señor, que he pecado y que te he ofendido. Hoy, Dios mío, yo me arrepiento. Perdóname, Señor, todos y cada uno de mis pecados. Señor Jesús, gracias porque moriste por mí en esa cruz, recibiendo el castigo que yo merezco. Te reconozco como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita mi pecado, Señor. Bórralo, mi Señor. Hoy, Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Señor y como mi único Salvador. Te entrego hoy mi vida. Quiero vivirla para ti. Y te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Y por la fe creo con todo mi corazón que tú me has perdonado. Gracias, Señor Jesús. Amén.